Muy buenas. Otro día más, compañeros de Cordada, ¿cómo estáis? Días, muy bien. Debidamente. Muy bien. ¿Cómo lleváis el verano, los calores, los nervios de la preparación del Congreso de Minnesota? ¿Cómo vais? ¿Cómo se puede? Bien. Yo creo que ya bajando, Vamos a ver. bajando información, aterrizando cosas y ajustándonos mejor a lo que podamos a proponer, creo, ¿eh? Mm, Tengo esa sensación interna. sí, es que menudo mes de julio. Trabajando. Menudo mes de julio, queridos. Pues vamos a rizar un poquito más el rizo. Vamos a rizar un poquito más el rizo, si es posible eso, que sí. Em, y es que hoy, pues así un poco pensando eh, cuántos casos y cuántas personas requieren o solicitan ayuda por un tema de problemas con sus relaciones, ¿no? Problemas con sus relaciones en todos los ámbitos y creo que es interesante ver cómo el eneagrama también nos puede ayudar en este trance, ¿no? Cómo puede también ser una poderosa herramienta para sanear nuestro mundo relacional y mantenerlo en buena forma, ¿no? Em, ¿Por qué? O sea, ¿qué os parece a vosotros? ¿Es así? El eneagrama nos ayuda con nuestras relaciones. ¿Cómo nos ayuda el eneagrama con nuestras relaciones? Contadme un poco. Las relaciones siempre empiezan con uno mismo. Uno mismo que ve las relaciones que tiene consigo mismo, las ve manifestadas con el otro o con los otros, con el trabajo, con la pareja, con la familia. De hecho, originalmente, eh, esto se ve mucho en terapia, como comentábamos off the record, ¿no? La relación con nuestra madre, ya la hemos liado, que en ese caso nosotros la vivimos como la relación de mi madre conmigo, pero pocas veces tenemos acceso a comprender que la relación era con dos caminos. Mm, Tú no eres un sujeto inerte que se relacionen contigo. Tú tienes respuestas desde que eres bebé y tu propia madre, que tampoco se conoce a sí misma, también tiene un tipo de respuesta contigo porque existe una cosa en el ser humano que se llama las expectativas ujú, y otra cosa es la realidad. Y si le sumas a eso tu historia personal y tu experiencial, pues el milagro, yo escuché una vez que los problemas de comunicación, decía, es que claro, la gente no se comunica. Y yo decía, no, el problema es que se comunican demasiado sin comprender esa comunicación. mm, Entonces, el eneagrama te da unas claves absolutamente claras, comprobables, experienciales, eh, sin que caigamos en estereotipos, ujú, porque esa es otra. O sea, entramos en el primer nivel y averiguamos que existen 9 maneras de relacionarnos. Ah, ya tenemos la clave del universo, ¿no? Y pues la pregunta siempre es, pero tú, esta frase que yo suelo escuchar mucho, ay, te voy a contar cómo es mi pareja ideal. Y yo por dentro me entra la risa porque digo, ¿y tú qué tipo de pareja ideal eres? mm, Esto de, ay, yo quiero a alguien que tenga mucho sentido del humor. Genial. ¿Y tú qué tal con el sentido del humor? Ah, no, no, yo sentido del humor no tengo. Bueno, y entonces, ¿no? Yo quiero a alguien mm, que sea amable, simpático y no se enfade. ¿Y tú qué tal te llevas con la ira? ¿No? mm, Entonces, este, este es el planteamiento que me surge así de pronto. Podría hablar horas al respecto, pero no ujú. sé cómo lo ve Iván. ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que es,
como dices, desde pequeñitos hacemos relaciones bilaterales, y esto suena como un poco a geopolítica, es un poco geopolítica personal, ¿no? Y entonces lo que queremos es adaptar al otro también a mis formas de geopolítica, ¿no? O sea, mi relación. Y claro, en realidad lo que estamos jugando es al convertir al otro en un objetito para satisfacer mi propia necesidad relacional. Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿No? ¿Esto qué está pasando aquí? Si yo no conozco cómo estoy haciendo eso, ni conozco las necesidades que tengo, ni las necesidades que tiene el otro, como tú dices, por mucho que se comunique, incluso en exceso, es como si uno hablara ruso, el otro habla en inglés, y sí, comunicación hay. Lo que no hay es entendimiento. O sea, no hay un traductor de Google debajo. Yo creo que el eneagrama ayuda a este traductor interpersonal para entender y comprender lo que el otro me está queriendo decir en la relación. Mm, Y eso es lo que creo que aporta el eneagrama. sí. Es, Pero claro, me siempre gusta empezando mucho. por tu propio idioma. Tienes que entender tu ruso. Claro, me Ahora, a ver encanta el qué haces. ejemplo este del tema geopolítico. O sea, antes of the record también hablábamos de Mafalda, ¿no? Que a mí me gusta mucho Mafalda. Y Mafalda hablaba de su hermano, de su hermanito Guille, como si fuera su país limítrofe. Dice, ya me estoy acostumbrando a que este sea mi país limítrofe. Y con el país limítrofe, pues a veces colaboras y a veces te bombardeas. Entonces, pero tienes que convivir con él, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Y también me estoy acordando de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esto de quién te hace daño normalmente, la gente que te quiere, ¿no? Esta paradoja que creo que por eso es tan importante el encontrar un lenguaje común, un territorio neutral donde nos podamos reunir, ¿no? Y el eneagrama creo que lo borda en ese sentido, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Y evidentemente, previamente necesitas conocerte a ti, como ha claro, dicho tú también, Concha, o estabais comentando, ¿no? Off the claro, record. O claro. sea, esto para pasar por aquí, previamente, tienes que haber hecho el recorrido previo, que es Y saber ahí, quién y eres. ahí es donde se atasca mucha gente con el eneagrama, ¿eh? Es Ujú, decir, yo creo que el eneagrama efectivamente es un mapa súper eficaz, pero, pero más allá de un mapa eficaz, eh, es una brújula orientativa. Cuando le sabes pillar esto que se explica poco, que es el eneagrama como mapa de procesos, Ujú, ¿no? Si el eneagrama lo que nos está mostrando es el movimiento, aunque partamos de un punto fijo que se llaman los 9 eneatipos. Entonces, los 9 eneatipos, primero, es una foto fija de una realidad mutable y evolutiva, con lo cual, ya dicho así, pues de la misma forma que tenemos la foto del carnet de identidad, que en el 90% de la gente, cada vez que la enseña, si te lo pide la policía, tiene que mirarte varias veces porque no te acaba de reconocer, porque cambiaste el peinado, te quitaste las gafas, ahora tienes barba, mañana has engordado, pasado adelgazaste, te las hiciste deprisa y corriendo en el fotomatón de la esquina y resulta que saliste con una cara de dolor. Y claro que eres tú, pero no solo, no solo. Entonces, si el eneatipo es una estrategia adaptativa que logramos para adaptarnos al mundo en nuestra infancia, ¿qué ha pasado después? Claro, luego vienen todos estos trabajos sobre el niño interior, que creo que debería de existir otro que es sobre el adulto interior, porque creo que hay muchas personas que yo jamás les recomendaría el trabajo del niño interior, les recomendaría el del adulto interior. Se me está ocurriendo también que en el paso entre uno y otro hay algunos que no han pasado por la adolescencia, ¿eh? Son demasiado No, adultos desde pequeños. Entonces, es como... claro, pero tú te encuentras una persona, y no voy a decir eneatipos, una persona quejosa, mm, que no hace más que hablar de tengo que pasear a mi niña interior y porque he tenido totalmente abandonada a mi niña interior. Yo me dan ganas de decirle, a ver, para.
¿quién saca a pasear a tu niña interior? Porque tendrá que haber un adulto interior mm, con el cual se integre esa niña interior. Pues no. Con lo cual, bueno, ves gente que rota de un terapeuta a otro, sobre todo, más que de terapeutas, yo creo que van de curso en curso mm, a ver dónde haya la clave de su felicidad, ¿no? A ver quién da la receta mágica. mm, Y el eneagrama es un mapa de procesos que te ayuda a cerrar procesos abiertos, eh, a recoger tus fortalezas para luego hacerlo de forma independiente y sigue siendo un mapa que te va a servir hasta el final de tus días. mm, O sea, esto no es ya sé mi eneatipo, punto, acabé. No, acabas de empezar. mm, Punto de partida, nivel uno. Conozco mi eneatipo, veo sus movimientos, me reconozco ahí y ya sé desde dónde parto ujú, para ver las señales con más claridad. Pero es el punto de partida. mm, O sea, no hemos empezado el ascenso. Hemos ido a Decatlón, nos hemos encontrado en el campamento base. ¡Hala! Ya estamos listos. Además, con todo el equipo nuevo, luminoso, estupendo. Ya limpito. con Exacto. No, no, todavía no tenemos ampollas ni nada, ¿no? Es decir, vale, habremos tenido alguna pequeña dificultad en probarnos, ¿no? Y alguno pues llega a final de curso que le dices, a ver, ese pantalón te queda un poco grande. Vamos a buscarte el de tu tamaño. Entonces, es esa felicidad de ya estoy listo. Ese es el primer año. Mm, Dice, ¿y estoy listo para qué? ¿Vale? Para transitar. Y transitar la vida. Y la vida no es quién soy, dónde voy, sino una pregunta clave. ¿Con quién? mm, ¿Con quién voy? ¿Y cómo voy? Y tomando lo que has comentado, la geopolítica y los idiomas, el primer nivel te da la posibilidad de ser políglota. mm, ¿Vale? Entonces ya conoces el lenguaje visceral, el emocional, el mental. Conoces qué implica ser eh, interiorizador, iniciador, eh, complaciente. ¿Qué implica eh, la actitud que tú tomas frente a los conflictos? ¿Cuáles son tus puntos ciegos en los conflictos? ¿No? ¿Dónde tienes que parar, respirar? ¿Cómo te saltan las reacciones? Y una vez visto esto, aparece el segundo nivel, que corresponde a nuestro segundo nivel, que es el yo-tú, ¿no? Entonces, eh, yo me hace mucha gracia cuando en primero la gente dice, pero es que tengo instinto social dominante, o es que tengo instinto de conservación. Y le digo, eso no tiene trascendencia en ti mismo, porque en ti mismo te lo has organizado y estás estupendo. O sea, sabes que tienes una cosa con miedo y ahí, pues, ¿para qué entrar? Sabes que tienes una cosa dominante y ahí disfrutas. Y luego tienes un segundo donde vas y vienes, dependiendo del momento. Pero no te pones a prueba en nada, porque a nadie le importa cómo tú cubres tus necesidades como ser humano. O sea, las podrás justificar, tal, pero al final entra otro. mm, Claro, en esa forma de adaptarte al mundo, tú además, luego cuando llegas al siguiente nivel, que es la relación con un otro, además quieres adaptar al otro a tu forma adaptativa. O sea, es como una doble adaptación. mm. Y a lo que hay un cacao mental de no te puedes ni imaginar. Es una doble adaptación sobre algo que tú crees que tiene que ser el otro para... Entonces, claro, aquí hay un Que es tu lío, visión del mundo. claro. Es que tú te has dado cuenta, Concha, que fulanito no ahorra. Es que además es un desastre.
¿Tú te crees que se puede vivir con una camiseta de quita y pon y cuando se rompe, qué pasa? Y yo por dentro me sonrío. Y digo, uno que tiene la conservación ciega y que se ha ido a parar con alguien que tiene la conservación dominante. Y están los dos que se tiran de los pelos y te dicen, pero fíjate que es un uno. Y, y Como si fuese entonces, un pecado ser un uno o un y entonces nueve. el segundo aparece la primera sorpresa. Ah, ya no somos 9 lenguajes, ahora somos 27. ¿Qué me dices? Entonces, esta no era un 8, que era un 6 sexual con las 7. Ujú. Y eso, y entonces volvemos a revisar esos conceptos que ya se pueden revisar siempre y cuando tú estés segura dónde estás. O tu Mm, punto de partida ya está. mm, Con lo cual puedes hacer movimientos, mm, ¿no? Pero cuando alguien no sabe dónde está y se pone a analizar movimientos, mm. bueno, Sí, yo os quería preguntar, hasta donde me queráis contar, claro, que estamos entre amigos, pero nos escucha mucha gente. Gracias, además, por escucharnos. Em, ¿Cómo ha mejorado vuestras relaciones conocer el eneagrama? ¿O cómo lo ha cambiado? Porque a lo mejor la palabra no es mejorar. ¿Cómo lo ha cambiado? Yo en mi caso creo que me ha aportado una mayor comprensión. Entonces, como que me da el tiempo de dejar que las cosas sucedan con más calma. O sea, darle el espacio para que el otro también pueda manifestarse y no empezar a precipitarme en el tema del juicio. O sea, dejar que el juicio se suspenda un poco ahí y creo que aporta una mayor comprensión. Eso no quiere decir que se eviten los conflictos, evidentemente. Por supuesto que No. no, pero creo que a mí me ha aportado como una mayor tranquilidad en el mundo de entender al de enfrente. Esto que decía Concha de, es que es un conflicto sobre sus instintos, ¿no? O cosas de ese estilo te hacen mirar de otra manera a la persona que tienes delante. Y entonces te abres a otra posibilidad de campos y otra posibilidad de que hayan incluso otra forma de entenderse y regalarse entre unos y otros Mm, cosas que están ahí presentes, que lo puedes vivir como una amenaza, cuando en realidad es otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es lo que, empezando a entender tu tipo, tu forma en que te relacionas y cómo se relaciona el otro, dónde encontrar, es propio de mi eneatipo, el punto de encuentro mm, y el enriquecimiento del punto de encuentro o en las diferencias, también ver cosas que pueden ser positivas, mm, por ejemplo, ¿no? mm, No sé, Concha, ahí... pues a ver, a mí de primera siempre me viene lo concreto, ¿no? Eh, pero gracias a este tiempo que me has dado en este momento, he podido como hacer una vista de dron. Yo creo que lo que me ha regalado, lo primero, es muchísimo respeto por mí mismo. mm, Creo que los grandes conflictos míos relacionales ha sido que asumí eh, la falta de respeto como la tónica general. mm, Es decir, permitir la invasión y después defenderme salvajemente de ella, sin haber podido ver cómo estaba en mi mano que eso no hubiera ocurrido. Pero para ello he tenido que reflexionar mucho, muchos tropezones, muchas cosas, ¿no? Entonces yo primero recalcaría el respeto y la fiabilidad de mí misma, porque el enneagrama lo primero que te quita, como dice Iván, cuando eliminas el juicio, desaparece la culpa, pero aparece la responsabilidad. No es fíjate lo que me ha hecho, sino qué he hecho yo en esta situación, cómo he cooperado yo para que esta situación me ocurra, ¿no? Eh, ¿Qué me ha pasado? Y en segundo, ¿y qué he aprendido de esto?
Entonces, es una forma de encarar la realidad donde el sujeto existe, ¿no? No es se me ha faltado al respeto, es tú has hecho algo que yo me he sentido no respetada. Bueno, ¿qué te ha pasado, Concha? A veces es porque nos tomamos como personal cosas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y suena, es un tema delicado porque socialmente está muy bien visto involucrarse, lo que se llama resonancia límbica, en determinados problemas que directamente ni te van ni te vienen, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que probablemente generará polémica, pero bueno, así se anima el cotarro. Estamos viviendo ahora eh, la guerra de Gaza y la de Ucrania y tal, pero la de Gaza en concreto. La invasión de Gaza por los israelíes es un tema que nos ha levantado ampollas a todos, porque ocurre primero una masacre y un tipo de respuesta salvaje de el país que ha tenido los masacrados, ¿no? Está medio mundo polarizado y además indignados. Pero la pregunta que yo hago es, uno, ¿qué estás haciendo concretamente? Y yo me he preguntado a alguna persona, a ver, ¿qué aspectos de tu vida son Gaza e Israel? Porque los tenemos todos. O sea, yo apoyo incondicionalmente a los gazatíes, pero a mi exmujer no le voy a pasar la pensión, Mm. ¿vale? Es que están muriendo niños en Gaza. ¿Cuántas horas pasas con tus hijos? Que puede sonar fatal, quiero decir, lo cual no significa que yo viva bien nada de lo que está ocurriendo, pero forma parte de nosotros. En cada uno de nosotros hay un israelí y un gazatí, Mm. como un ucraniano y un ruso. En esto, Entonces, en esto de Ucrania y de Rusia, Concha, ¿te acuerdas que hubo un momento en que Rusia mandó un montón de tropas a la frontera, ¿no? Esta es la sensación que a veces, por ejemplo, tengo yo en mis relaciones. Me mandan un montón, entonces, luego me invaden y es como, ¿cómo he permitido que me invadan sabiendo, teniendo noticias desde hace 2 semanas que hay un montón de tanques o de soldados en mi frontera? Entonces, ¿cómo esta es la buscamos, pregunta. cómo ¿Qué bus- pasa con mis fronteras? sí, cómo buscamos alianzas? ¿Dónde está nuestra OTAN? Claro, ¿No? ¿Quién viene en nuestra ayuda? ¿A quién acudimos una y otra vez? ¿No? Mm, ¿qué armas tengo? sí, ¿Qué hago en mi frontera? Diplomacia, no diplomacia, la diplomacia se acaba, tengo que claro, ir a guerra. entonces, nosotros, todos los seres humanos, solemos externalizar el conflicto. Mm. ¿A quién? Al otro, a los otros, a la familia, a los hijos, a los vecinos. Pero nadie se para a pensar, ¿y tú en esta movida qué pintas? Sí. ¿De qué has hecho tú en esta peli? Si esto es una peli, ¿de qué personaje Tu has...? personaje, ¿no? Mm. Entonces, claro, lo primero que vemos en segundo nivel es los instintos, que es lo más básico. O sea, el eneatipo lo primero que te hace es, de alguna manera, decapitar una serie de necesidades como peligrosas. Mm. En ese ámbito no te metas. Y buscamos otro ámbito de destaque. Menos mal que hay otro nivelador, ¿no? Que de alguna manera no tiene ni la tensión ni tiene tampoco el exceso. Y es una zona que no te suele, es un tipo de necesidad que sí es verdad que te supone un esfuerzo,
no es, no genera tanto conflicto. Es una zona de encuentro de necesidades, ¿no? Que se activa a necesidad, ¿no? Pero claro, el famoso punto ciego o instinto ciego es lo que más atracción nos generan los demás. Atracción y rechazo, mm, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que necesitamos dirimir, ¿no? A ver, ¿qué te pasa a ti con tu instinto ciego? ¿Cómo lo manejas? ¿Y cómo manejas el instinto ciego del otro? mm, ¿Qué te pasa a ti con tu instinto dominante? ¿Y cómo el eneatipo manipula los instintos eh, para defenderse mejor? Entonces, el segundo nivel es los ámbitos, donde, cómo el eneatipo se despliega y qué aspectos tenemos que ver ahí, ¿no? mm. Sí. Os quería preguntar también eh, que aunque el nivel 2 es donde se pone, digamos, el foco en el mundo relacional, em, ¿qué os cuentan o qué habéis visto vosotros de los alumnos que van terminando el primer nivel a nivel relacional? ¿Qué cosas veis que les pasan una vez que terminan ese primer nivel, que aunque no está focalizado en la relación yo-tú, sino más en la relación consigo mismos, pero qué les pasa en su mundo relacional? Después del primer nivel, Sí, o a lo largo del primer nivel, ¿no? O sea, porque al final entiendo que esto tiene, empieza a tener como un eco, eh, ¿no? Desde que se van conociendo a sí mismos. ¿Qué os cuentan? ¿Qué habéis visto? hay una cosa que he visto que es al final, en el trabajo final, han empezado a cambiar la narrativa de su vínculo familiar. Ujú, Empiezan a comprender, eh, empiezan a reconciliarse con su historia, ¿no? Eh, Empiezan a tomar protagonismo en su biografía, lo cual genera un tremendo potencial de energía. Ya no soy una víctima de mis circunstancias, ya soy un protagonista de mi historia. Eso es lo primero que veo y creo que es lo más importante para que ocurran. Ejemplo, vamos a bajar a lo concreto, porque yo cuando entro en el mundo de la abstracción, todo es posible. sí, pero yo me pierdo. A ver, yo recuerdo antes de saber enneagrama ni saber que era un 8 o al principio saber que era un 8 dije, claro, ¿cómo no voy a ser 8? Pobrecita Concha, que la hicieron crecer antes de tiempo, que hay que ver y qué madre tan incomprensiva. Nadie entendió mi sensibilidad y yo, pobrecita yo, ahora se lo hice pagar bien caro, eso también que lo sepáis y tal y cual entonces luego poco a poco entra de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué momento de tu vida asumiste que todo lo que pasaba a tu alrededor era culpa tuya? Eh, Es factible que otras personas no pudieran comprender cosas que tú ni siquiera podías verbalizar, ¿no? ¿Con qué limitaciones y con qué fortalezas fuiste criada? Y empiezas a ver, uno, que con todo eso te has construido y que es una construcción importante, que es verdad que te ha dado limitaciones. Por ejemplo, yo que soy 8. Dices, Dios mío, vaya armadura que te has construido, Reina Mora. Pero de repente empiezas a encontrar la cremallera de la armadura. Dices, ¿es mala la armadura? No, la armadura es estupenda para ir a la guerra. Pero, Concha, no duermes con ella.
que tienes más cardenales y más raspaduras. Entonces empiezas a esta frase que usas tú, ¿no? De ya no eres o vulnerable o fuerte, eres vulnerable y fuerte. mm, Y porque eres vulnerable, necesitas esa protección. Pero a lo mejor ya no es una protección hecha de chapa y de pinchos. A lo mejor es otra. El tipo de protección empieza a nacer de dentro hacia afuera, mm, no de barreras, Que no empieces de que defensas. empieces a honrar tu fragilidad y que no te trates como si fueras una tanqueta que siempre, ¿sabes? ¿No? Y empiezas a poner la frontera un poco más para atrás. Si ves que se acercan, ¿no? Tropas enemigas, pones el límite antes, ¿no? Con la conciencia de que No, también eres frágil. y no necesitas Mm, reaccionar. mm, Te empiezas a dar cuenta que, que hay acciones y sobre todo te das cuenta que tu armadura hace tanto daño o más que el que te hizo la insensibilidad de tu crianza, mm, que tu crianza fue la mejor posible para ti y darle sentido y honrar eso y reconocer todos los regalos que te han dado los que te han precedido, porque te han dado lo mejor y lo posible que tenían. Y eso da paz, mm, que ahí empieza a sanar el mundo relacional. mm. Cuando tú en tu relación contigo empiezas a encontrar el nivel de fortalezas tan grande que te ha regalado la vida, ¿no? Y también empiezas a darte cuenta que aquellos aspectos donde yo no llego, donde yo no sé, viene otro que te lo regala. Entonces, el mayor reto que tenemos individualmente es que todos queremos dar, pero no sabemos cómo recibir. Es verdad. En las parejas, en mis años de terapeuta, nunca he visto un problema en que ninguno de los dos miembros no lo hayan dado todo. Mm, El problema es que no lo han sabido recibir. mm, Unas veces porque tienes hambre y te dan agua y gritas, tengo hambre, más agua. Con lo cual acabas desesperado, ¿vale? Y otras veces es porque te dan agua, porque tienes sed y dices, es que no tengo boca. ¿Cómo no tienes boca? No, no tienes boca. Este tipo de cosas es lo que yo veo, ¿eh? ujú, Y, pues fíjate, yo también veo, aparte de eso, una cosa que les pasa para abrirse al segundo nivel, ¿no? Y es que da la sensación de que cuando hacen ese trabajo final en el que están reelaborando tu propia historia, es como si estuvieras sentado en la hoguera, en una noche estrellada, y cada uno va contando su historia. Y hay un punto en el que el otro se siente reconocido ante tu historia, se ha pasado un año de viaje contigo, y entonces dices, ah, entonces ahora reconozco mejor a tal persona, entiendo mejor qué le ha pasado, entiendo el constructo que es lo que hay aquí, o sea, entiendes tu propio constructo que ha contado Concha, mm, pero reconozco al de enfrente y esa es la puerta de entrada al nivel 2, ¿no? Es Creo que eso como, también es importante, o sea, es bonito reconocer a tus compañeros de viaje. mm, Ellos te reconocen a ti y tú reconoces el recorrido de todos los otros, cómo has llegado a ese grupo de montañeros que sí, que venimos todos juntos de un decatlón de comprar cosas, pero yo no sé, de repente te das cuenta con quién has estado viajando, mm, semana a y semana. eso que dices es porque es como el primer atisbo de, ostras, puede haber relaciones diferentes a las que yo he tenido. mm, Claro, ese es Esta un punto de persona entendimiento. que la conozco total desde hace poco y nada, relación a mis años de vida, encuentro un vínculo, una complicidad, una necesidad de te abrazo, porque te reconozco y me siento reconocido. Y es una experiencia tremendamente profunda y que lo que nos genera es un anhelo
que en un principio se ve de seguiréis todos el año que viene. Es como no quiero perder a nadie, pero que al final del segundo te das cuenta que eso se expande, Mm. que eso no es que se ha dado en el laboratorio y que no es repetible, no, 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 que es extendible. Eso es, qué bueno eso. Sí, lo estaba pensando, ¿no? Esto de que efectivamente el nivel uno no es per se un nivel donde se ponga el foco en las relaciones, pero es básicamente las relaciones están ahí todo el tiempo, no desde un punto de vista de intelectual y de datos y de, ¿cómo es?, de libro de instrucciones, sino de vivencia, que esto es una cosa de experiencia, que esto es una cosa también muy propio de la escuela, ¿no? De no quedarnos en la parte intelectual del eneagrama, vivir el eneagrama, no quedarnos en la parte intelectual de las relaciones, vivir las relaciones. Y ese espacio que se genera semana a semana donde se escuchan, se dan feedback, donde trabajan en salas. Esto es un magnífico gimnasio para el mundo relacional y como decís, empieza aquí, pero luego tiene el efecto ondas en el agua, ¿no? Luego se expande a otros ámbitos. No olvides de algo que creo que es muy importante y muy característico nuestro. No es un Sherpa, somos tres Mm, que estamos relacionándonos entre nosotros y con ellos y que tienen el permiso y la invitación de, en esa oferta que nosotros hacemos de compañía individual, elegir sin pretextos y sin justificaciones, eh, acercarse a cualquiera de nosotros tres eh, para ese acompañamiento individual. Entonces, están las neuronas espejo. mm, No es te cuento cómo es lo somos. mm. Si entre nosotros hubiera competitividad, conflicto, pisarnos, eh, contarnos por detrás, "Buah, es que sabes qué ha pasado, no hagas caso, es que tenía un mal día y bueno, nunca hacemos eso, Mm, es verdad. sino que estamos todos en la acordada. Y creo que eso es muy importante, porque vamos a contar, esto tampoco es fácil, ni siquiera para nosotros, Mm, porque tenemos nuestros días, tenemos nuestros momentos, nuestras dificultades. Pero si lo que pones en común es, mira, hasta aquí no llego, de forma natural el ser humano es altruista. mm, Es el no te preocupes, llego yo. mm, Venga, yo tiro. Y claro, cuando empiezas a vivir esa experiencia, eh, la sensación interna de cobijo de la vida te cuida. Porque claro, la vida, ¿quién es el monigote de la vida? La vida es con los que convives. O sea, la vida se manifiesta a través de los vínculos. mm, Entonces, yo creo que esa es la parte. Ahí es donde voy, que creo que ese vínculo que se forma al final es la puerta de entrada para el segundo nivel. Y es entender, o sea, se ha generado un vínculo y ahora voy a entrar ahí. Voy a comprender mejor mi propio, cómo genero yo mis vínculos, qué es lo que me molesta, qué es lo que me entra en conflicto, qué le genera al otro y voy a entender todavía más y voy a hacerlo extensible más allá de las pequeñas ventanitas de amor que decía el otro día uno de nuestros alumnos, sí, que estamos aquí, ¿no? sí. Entonces yo creo que eso es el gran valor de continuar el trabajo en el segundo nivel, o uno de los grandes valores, porque hay más, claro, hay más cosas. Mm. En, Solo dirán los alumnos. sí, Pues, Yo también fui alumno, Concha. es verdad, es verdad. Yo lo único que puedo decir es que fundamentalmente existe un nivel amplio de disfrute. mm, Mm. Es decir, lo cual no significa que nos estemos riendo. Significa que desde el primer día se pueden recoger frutos y que no se hace pesado.
se hace, el feedback que nos dan los alumnos es que voy a hacer ahora los martes, mm, que os voy a echar de menos, ¿no? Eso es un poco, yo para mí, cuando oigo a un alumno decirme esto, es como un regalazo. mm. Dices, jo, qué bien, lo hemos conseguido, ¿no? Sí, es como para esto era, ¿no? Para esto empezamos este camino y para esto todo el esfuerzo, ¿no? Como Pues, Esto, que esto es lo que hemos descubierto y queremos contar a otros, sí, ¿no? En la vida se puede generar, yo le llamo ecoaldea, mm, se pueden generar espacios seguros y espacios confiables mm, y que se puede reconocer que somos tribu. mm, A mí eso me parece que es verdad que en segundo lo, pero es el objetivo fundamental, ¿no? Decir, encontrar la manera de relacionarte. A mí hay algo que me llega al alma cuando algún antiguo alumno te dice, mira, Concha, no sabes lo bien que me viene. Yo antes, si no me llamaban, me agobiaba. Ahora, pues si quiero llamar, llamo. Y si no, pues tampoco pasa nada. Mi relación no depende. Es más, hemos estado 6 meses sin vernos, hemos puesto a hablar y era como si fuera ayer. Claro, mm, claro. O cuando te dice alguien, fíjate que ahora ya no me atosiga mi marido, no me siento atosigada, porque le digo, mira, ahora no, luego, y luego voy a buscarle. Y mm, me dice, uy, no esperaba que vinieras. No, es que son detalles cotidianos. O sea, que una persona pueda decir en este momento, no estoy lista para escucharte, mm, pero te quiero escuchar. Yo te aviso, mm, ¿vale? Eh, que nadie se tome a mal realidades humanas, ¿no? sí. Eh, este tipo de cosas alivia mucho la convivencia. Sí, y que no se trata de tú o yo, sino se trata de tú y yo. Y para eso tenemos que ver cómo hacemos ese trajecito muy a medida, ¿no? Y no sé, me parece una cosa como muy, muy preciosa, ¿no? El hecho de que esto además es extensible a la familia, a la pareja, al trabajo, porque al final son vínculos, vínculos, vínculos. Eso es lo único común que hay, ¿no? Allá donde vayamos. Da igual que en el trabajo se hagan churros, se hagan chips o se hagan cometas. Lo común es que te tienes que relacionar con gente, que hay una jerarquía, que hay gente a tu nivel, gente más alta, gente, ¿no? Y esto es una cosa que es muy interesante ver, ¿no? Cuando aprendemos a sanar nuestra relación con nosotros mismos o a estar en una mejor sintonía con nosotros mismos, cuando ensayamos, como ensayan los alumnos de la escuela, ¿no? Este estar encordada, ¿cómo es estar encordada? ¿Cómo es compartir el espacio de la pantalla? ¿Cómo es el hablar en salas? ¿Cómo es el escuchar una visión que al principio a lo mejor es tan ajena a mí que me chirría? Pero aprendemos, como dices tú, Concha, aprendemos que la diferencia bien gestionada es riqueza, ¿no? Y aprendemos a ver esa riqueza, ¿no? Y aprendemos a no juzgar tanto, como dices tú, Iván, ¿no? O sea, creo que eso es una maravilla que además es algo que podemos llevar a todo el mundo, ¿no? Como el agua del Santo Grial de la película Indiana Jones, ¿no? Que al final es curativa, ¿no? Si somos capaces de llevar esto, que es sencillo, es humano, no tiene que ser extraordinario, sino que es profundamente humano, creo que el mundo cambia, ¿no? y además hay otro regalo, creo, también ahí, que es tu grupo y eso te lo llevas para siempre. Sí, Esto que dice Concha, no, hace 7 meses que no hablo con alguien que era de mi grupo, que hice el curso conmigo, pero es que siempre está ahí. Es como si hubiera hablado ayer con él. Hay una sensación de, ya es para siempre mi grupo. Estos son los montañeros con los que subí al Everest o al K2 o al que fuera, y ahí hay un vínculo que se genera que es precioso. sí, Es que es la experiencia compartida. O Mm. sea, tú ves, reunión de la promoción del 72, reunión de... Porque la experiencia compartida
genera un vínculo muy, muy curioso. O Sí. sea, esto de, es que tú sí sabes, estábamos allí. Entonces, ese testigo de mi vida eh, es tan importante para el ser humano, Mm, ¿no? Que, que nos hace mella. O sea, mi vida ya no se explica sin ti. Estás en ese capítulo de mi vida, mm. ¿no? Así es. Chicos, y para terminar, os quiero lanzar una pregunta o, bueno, una invitación. Si tuvierais que decirle algo, ¿no? A alguien que ya conoce su eneatipo, o sea, como decías el otro día, Iván, datos, ya tiene el dato, ¿no? Pero está viendo que a pesar de saber el dato, su mundo relacional sigue igual de removido, desordenado o lo que sea, ¿qué le diríais? ¿Cómo le puede ayudar el entrar en este camino que empieza con el nivel uno? Este camino que vamos del nivel 1 al nivel 2, yo creo que en el segundo nivel es un perfecto momento de exploratorio con tus compañeros de los que ya has hecho esa noche mágica de guitarra, hoguera y para seguir y abriendo y ampliando tu entendimiento de lo relacional. Y a Ah, veces algún año he entrado alumnos que no han estado en el viaje de primero, también. sí conocen su eneatipo, y entonces, bueno, previa entrevista, les permitimos incorporarse al segundo nivel nuestro sin haber hecho nuestro primer nivel, Ujú, por dos motivos. Una, porque al explorar el mundo relacional se vuelve a explorar, te vuelves a explorar tú mismo, con lo cual, si hay lagunas, se recuperan. Y segundo, porque, como tú dices, o sea, ya sé mi eneatipo, ¿vale? Yo ya sé que estoy en Zamora. Pero a ver, tú has venido aquí yo a hacer el Camino de Santiago y estoy en Zamora. ¿Y qué tal Zamora? Magnífico. Es preciosa Zamora. No se ganó en una hora. Sí, sí, sí. O sea, además, qué ciudad tan bonita, tan entrañable. qué buenas Ana, tapas, bien se come. tienen la Virgen de la Concha. ¿Y qué tal el camino? ¿Qué camino? Pues no ibas a Santiago. Bueno, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que la gente que va a Santiago le pasa esto, lo otro, lo demás. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, el segundo nivel es empezar a caminar, ¿no? Porque ya conoces el punto de salida. Pero el punto de salida, ¿para qué? O sea, primer nivel es, vale, ya he llegado a Atocha y tengo billete. El mío es Madrid, Málaga. Vale. Pero segundo es subirte al tren, con todos los que van en el tren contigo. Y además con un walkie-talkie que tienes a todos tus compañeros, cada uno en su camino, ¿no? Un nuevo grupo de WhatsApp en el gramático. Es algo así. Mm. Es Pues, que cuando se teoriza tanto sobre algo que es experiencial, eh, se pueden caer en decir barbaridades, ¿no? Claro, por eso digo que las preguntas exploratorias te ayudan a recorrer eso experiencialmente. Si no, es como si contáramos datos. Y para los datos ya hay muchos Hombre, hay un otros. efecto secundario de segundo que doy fe, y es que la gente le mejora ostentosamente sus relaciones de pareja y sus relaciones familiares. Gente que empezó teniendo conflictos con todo lo que se meneaba y con un dolor inmenso, se han colocado en una zona mucho más sana, eh, que nos han dado un ejemplo de llorar. O sea, en serio, no me lo puedo creer, mm, ¿no?
O sea, les oyes hablar de sus compañeros de vida y sus compañeras de vida con una comprensión y un respeto, una valoración eh, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Mm, así es. Más allá que aquí nadie se santifica, ¿eh? O sea, quiero decir, ejemplo práctico. Yo, por mucho enneagrama que tenga, mi tendencia a ser controladora la tengo, ¿vale? Y de vez en cuando oigo a mi cofrade decir, ¿no estás controlando mucho? Sí, sí, es que estoy asustada y me da miedo que esto no cuadre. Y te echa un brazo por el hombro y me dice, tranquila, que verás que lo vamos a conseguir. Se baja el control. Mm, Antes a mí me decía cualquier iluso, tú eres muy controladora y no voy a dejar grabado la palabra que me surge, pero es un taco muy feo. ¿Quién? ¿Yo? Tú eres idiota. Y claro, por mucho que yo lo niegue, la realidad se impone aquí. O sea, ha pasado el control de estar aquí a estar aquí, mm, que es tranquila. mm. Pues chicos, muchísimas gracias por este espacio. Seguiremos caminando, seguiremos compartiendo con quienes nos quieran ver, que de nuevo muchas gracias, que de verdad nos apoyáis un montón y nos sirve mucho para seguir en el camino de otra manera. Y nada, pues la semana que viene más. Pues Genial. sí, pero no quiero acabar sin de verdad agradecer. Cristina, sin ti esto no sería posible, lo sabes. Muchas Eh, gracias. no sabes lo agradecida. eh, Eres maquilladora del alma. Pues sí, Y tú, Iván, sin estar tú ahí, nada de esto habría empezado a crecer. Eh, pues lo digo de corazón porque es lo que siento. tú eres la que tienes el depósito del agua. Habría que... Sí, claro, pero yo tengo depósito de agua magnífico, pero si no hay cántaro ni hay grifo, ya me contaréis, lo que hace el agua es pudrirse. El agua siempre No. genera vida, aunque se pudra. Sí, eso. Pero bueno, ahora parece que es agua clara que sale por ahí en vez de un nido de un nido de sapitos. Que vivan los sapitos, que a mí me encantan. Sapitos sabios. Bueno, chicos, pues la semana que viene más. Un beso grande. Y otro Igualmente, para muchas los que gracias. escucháis pacientemente. Eso, Hija, comentar cosas o lo que sea para saber quiénes claro, estáis por ahí. claro. De hablar a la nada, a mí me asusta mucho. Un beso grande. Otro para ti.